Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Colombia tuvo en 2022 su inflación más alta en lo que va del siglo, 13,12%. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas fueron los factores que más afectaron el bolsillo de los colombianos, con una variación anual de 27,81%. Los hogares pobres y vulnerables reportaron una inflación de 14,92%. La ciudad con la mayor inflación en el país fue Cúcuta, con 16,34%. Los arriendos subirán 13,1%. Las disidencias de las FARC anunciaron cese del fuego multilateral. El anuncio lo hicieron por medio de un comunicado donde afirman que paran los ataques contra otros grupos armados. Eso significa que no habrá ataques a la fuerza pública ni confrontaciones entre organizaciones armadas y otras columnas. También pidieron al gobierno adelantar las conversaciones propuestas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, presentó un plan especial para el retorno de los viajeros por carretera con ocasión del fin de las festividades decembrinas. Mañana viernes habrá una sola vía con carril de contraflujo para salir de Bogotá hasta Apulo entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche. Y el lunes festivo habrá una sola vía con carril de contraflujo desde Apulo hasta la entrada de Bogotá por Mosquera entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche. Y el martes de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. También anunció medidas para la vía Tunja-Bogotá y por la vía Villavicencio-Bogotá con carril reversible. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presenta nuevo plan fronterizo que incluye aceptar hasta 30,000 migrantes por mes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La Cámara de Representantes de Estados Unidos fracasó por 11ª vez en su intento por elegir un presidente y después de 3 días de fallidas deliberaciones se ha convertido en la elección más larga en 164 años. El mundo se despidió de Benedicto XVI en un sobrio pero solemne funeral que fue precedido por su sucesor, el Papa Francisco. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a sus tropas aplicar un cese el fuego en Ucrania entre el 6 y 7 de enero, fechas en las que se celebra la Navidad Ortodoxa. Las fuerzas de seguridad mexicanas recapturaron a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los líderes del cartel de Sinaloa, cuya detención desató una ola de violencia. Venezuela cerró 2022 con una inflación del 305,7% y la disparada de los precios que se viene registrando desde septiembre podría causar un rebrote hiperinflacionario en la nación petrolera. Grave crisis sanitaria provoca el colapso total en los hospitales de China, donde los pacientes con COVID-19 son atendidos en el piso ante la falta de camas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un nuevo plan fronterizo que incluye aceptar hasta 30,000 migrantes por mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Biden también anunció que visitará este fin de semana la frontera con México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que ampliará un programa para aceptar hasta 30,000 migrantes por mes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, junto con un plan para expulsar a los migrantes de esos países que eludan las leyes estadounidenses. My message is this: if you're trying to leave Cuba, Nicaragua, or Haiti, or have agreed to begin a journey to America, do not just show up at the border. Stay where you are and apply legally from there. Starting today, if you don't apply through the legal process, you will not be eligible for this new parole program. Durante su discurso, Biden también reveló planes para visitar la frontera sur de Estados Unidos este domingo, durante la cual hará una parada en El Paso, Texas. Next week, I'm going to travel to Mexico, where I'm going to meet with President López Obrador. We have a big agenda that ranges from the climate crisis to economic development and other issues. But one important part of that agenda is strengthening our border between our nations. And I will visit the border myself this Sunday in El Paso
to assess border enforcement operations. El mandatario estadounidense también usó su discurso para presionar a los republicanos para que dejen de bloquear sus propuestas de reforma migratoria y medidas fronterizas y para que el Congreso proporcione los recursos necesarios. Look, we need more resources to secure the border. Yet again, extreme Republicans have said no. Many Republicans agree we should do something. But it's time to stop listening to their inflammatory talk. It's time to look at their record. Actualmente las autoridades bloquean la entrada y expulsan de inmediato a casi todos los migrantes sin visa, invocando una norma sanitaria conocida como el Título 42, que ha frenado a millones de personas desde 2020 como parte de los protocolos anti-COVID activados por el expresidente Donald Trump. Cabe resaltar que la política migratoria del gobierno de Biden ha sido ampliamente criticada por los republicanos, que lo culpan y catalogan como una crisis en la frontera sur de Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aún no tiene presidente. El líder republicano Kevin McCarthy fracasó por 11ª vez, ya que más de 5 representantes de su partido se opusieron a su candidatura. Sigue creciendo la presión en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por tercer día cuando el líder republicano Kevin McCarthy fracasó nuevamente en la 10ª de una insoportable serie de votaciones para ganar suficientes votos de su partido para apoderarse del mazo de la Cámara. Hasta ahora, un grupo de republicanos de línea dura ha descarrilado la candidatura de McCarthy para convertirse en presidente de la Cámara, incluso después de que el líder político supuestamente propusiera importantes concesiones el miércoles por la noche. Por su parte, McCarthy está dispuesto a ganar la presidencia y ha asegurado que no le importa ser elegido por un corto periodo de tiempo. En el marco de la 7ª y la 8ª votación, afirmó que comenzaría a recuperar votos una vez que lleguen a un acuerdo. En la 9ª ronda de votación, luego de que varios legisladores republicanos volvieran a apoyar a los representantes Byron Donalds y Kevin Hern. Por su parte, el líder demócrata Hakeem Jeffries contó con el apoyo unánime de su caucus. The tellers agree in their tallies that the total number of votes cast is 432. Of which the Honorable Hakeem Jeffries of the state of New York has received 212. The Honorable Kevin McCarthy of the state of California has received 200. The Honorable Byron Donalds of the state of Florida has received 17. La oferta actual por el liderazgo de la Cámara es ahora el concurso de oradores más largo en 164 años. La Cámara de Representantes no puede continuar con su actividad hasta que se elija a su presidente. Masacre y misterio en Estados Unidos. Hallaron a 8 personas muertas con heridas de bala en una casa en el estado de Utah. 8 miembros de una familia, 5 de ellos niños, fueron encontrados muertos por heridas de bala en una casa en la ciudad de Enoch, en el sur de Utah, según las autoridades, que no proporcionaron más detalles ni un posible motivo de los asesinatos. We all know this family. Many of us have served with them in church, in community, and have gone to school with these individuals. And so this community at this time is hurting. Las víctimas fueron encontradas cuando la policía hizo un control en la residencia. La policía dijo que no detectó ninguna amenaza para el público ni sospechosos fugados, antes de agregar que por el momento no hay detenidos. Así han resaltado que darán más información cuando avance la investigación. El mandatario ruso Vladimir Putin ordenó un cese al fuego en Ucrania el 6 y el 7 de enero. Kiev calificó el anuncio como una medida hipócrita. El líder espiritual de Rusia, el patriarca Kirill, hizo un llamado al gobierno de Vladimir Putin a establecer un alto al fuego en Ucrania durante la celebración de la Navidad ortodoxa, que se conmemora durante esta semana en ambas naciones.
Como respuesta a esta petición, el Kremlin confirmó que Putin ordenó este jueves a su ejército aplicar un cese al fuego de 36 horas, el 6 y el 7 de enero para la Navidad. Debido a que en la zona de acciones militares vive un gran número de ciudadanos ortodoxos, llamamos a la parte ucraniana a declarar un régimen de alto el fuego para permitirle acudir a los templos la víspera de Navidad y el día de Navidad. Esta es la primera vez que el presidente ruso anunció una medida de este tipo en todos los frentes desde que inició su campaña militar en Ucrania el 24 de febrero de 2021, bajo el objetivo de desnazificar y desmilitarizar el país. Si bien el llamado del Kirill fue acogido en Moscú, en Ucrania fue rechazado. El asesor de la presidencia aseguró que una tregua navideña es una trampa cínica, hipócrita y un elemento de propaganda. Horas antes, en otro llamamiento, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan instó a Putin para que declarara un alto al fuego unilateral. El presidente ruso Vladimir Putin movilizó un buque de guerra equipado con el misil hipersónico Zircon para que realice un recorrido transoceánico como una demostración de fuerza en un momento de tensión con Occidente por la guerra en Ucrania. Con armas tan potentes que permitirán proteger de forma eficaz a Rusia de las amenazas exteriores, el presidente Vladimir Putin presidió el despliegue del almirante Gorshkov, un buque de guerra de 130 metros de eslora y unos 200 tripulantes, equipado con los nuevos misiles de crucero hipersónicos Zircon, que según Moscú son capaces de superar cualquier sistema de defensa antiaérea y pueden efectuar ataques potentes y precisos en mar y tierra. Esto debido a que pueden desplazarse a una impresionante velocidad de 11.265 km por hora, 9 veces más rápido que la velocidad del sonido y además tiene un alcance de más de 1.000 kilómetros. Según Putin, el Zircon le da a Rusia la capacidad de atacar los centros de toma de decisiones del adversario en cuestión de minutos si estos son lanzados desde aguas neutrales, aunque el Pentágono manifestó en respuesta que vigilará el buque y no cree que represente una amenaza que no pueda ser contrarrestada. Una ola polar desplomará las temperaturas hasta 53 grados bajo cero en algunas regiones de Rusia, según alertaron las autoridades, que indican que los próximos días hará mucho más frío en más de la mitad del territorio de ese país. En Moscú, la capital, se esperan temperaturas de hasta 27 grados bajo cero, mientras en San Petersburgo, la segunda ciudad del país, se prevé que los termómetros marquen entre 23 y 25 grados bajo cero. Esta caída de las temperaturas está vinculada con un proceso ultrapolar, un fenómeno totalmente inhabitual, cuando las masas de aire frío se desplazan de norte a sur. El Papa Francisco presidió el funeral de su predecesor, Benedicto XVI, exaltando su sabiduría, delicadeza y entrega. El féretro con los restos mortales del Papa emérito fue trasladado de la Plaza San Pedro a las Grutas Vaticanas, donde fue sepultado en 3 ataúdes. El Papa Francisco rindió homenaje a su predecesor, el Papa emérito Benedicto XVI, en un funeral al que asistieron decenas de miles de dolientes en la Plaza de San Pedro. El funeral marcó la primera ocasión en los tiempos modernos en que un pontífice presidió el funeral de su predecesor y la primera de uno que renunció. Benedicto, el primer pontífice en casi 600 años en renunciar a su cargo en lugar de ocuparlo de por vida. En la ceremonia participaron 2 delegaciones oficiales de Italia y Alemania, país natal del difunto, aunque también acudieron autoridades de otros países, pero a título personal, al no tratarse de un funeral de Estado. En la homilía, el Papa Francisco destacó la labor del alemán Benedicto XVI al frente de la Iglesia desde 2005, en reemplazo de Juan Pablo II, hasta 2013, cuando presentó su renuncia. Francisco destacó la sabiduría, delicadeza y entrega que Benedicto XVI supo esparcir a lo largo de los años. Saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre. Che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita.
El sobrio ataúd de madera de Joseph Ratzinger salió de la plaza de San Pedro entre los aplausos de los fieles y será enterrado en la cripta donde descansó Juan Pablo II hasta su beatificación en 2011, fecha en la que su ataúd fue trasladado a una capilla de la basílica. En Estados Unidos, varios sectores de California están en alerta por la bomba ciclónica que azota el estado. Las autoridades ordenaron evacuaciones en una zona costera de alto riesgo por tormenta. Una bomba ciclónica que impacta a California desde el miércoles y que se espera que lo siga haciendo, ha traído consigo vientos con fuerza de huracán y lluvias torrenciales. Para este jueves se pronosticaba esto nuevamente, además de nieve muy pesada en gran parte de California y en el sur de Oregón. La tormenta dejó sin electricidad a más de 100.000 hogares en el área de la bahía de San Francisco y de la costa central del estado. Además, las autoridades de California ordenaron evacuaciones en una zona costera de alto riesgo, donde los deslaves dejaron varios muertos en 2018. Se esperan lluvias generalizadas en todo California, por lo que las inundaciones son una de las mayores preocupaciones para las autoridades. Las fuerzas de seguridad de México recapturaron a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los líderes del cártel de Sinaloa, cuya detención se dio luego de un mega operativo llevado a cabo durante la madrugada en Culiacán, México, donde por esto se desató una ola de violencia con balaceras y narcobloqueos. Los disparos de helicópteros artillados de la Secretaría de Defensa mexicana durante la madrugada en la ciudad de Culiacán presagiaban una importante captura contra uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Vemos los impactos de bala. Y tras un mega operativo, las fuerzas de seguridad mexicanas recapturaron a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien había escapado de la justicia tras el fracaso de octubre de 2019, cuando las autoridades lograron retenerlo, pero lo soltaron a las pocas horas para frenar la escalada de violencia que recibieron como respuesta. Aunque en este caso, la detención volvió a desatar el caos en Sinaloa, donde el narco desplegó toda su contundencia para tratar de doblegar a las Fuerzas Armadas y sitió con bloqueos y balaceras distintos puntos del estado. Las autoridades pidieron a la población que no saliese a la calle, las clases y actividades fueron suspendidas y el aeropuerto de Culiacán cerró operaciones por cuestiones de seguridad después de que un avión de Aeroméxico fue impactado durante un tiroteo. Escenas dentro de la aeronave evidencian los momentos de pánico que se vivieron mientras los tiros seguían sonando. Además, se reveló que tanto las agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas intercambiaron información de inteligencia previo al operativo para detener a Guzmán, quien fue trasladado en un avión militar a Ciudad de México, aunque este fue recibido a tiros y varios intentaron derribarlo. Por ahora, no se ha confirmado si Guzmán será extraditado a los Estados Unidos, nación que ofrece $5 millones de recompensa por el jefe narco, y de hecho la captura ocurre a solo 4 días de la llegada del presidente Joe Biden a México. También en México se desató otro jueves negro, esto en Ciudad Juárez, tras la captura y posterior muerte del líder de los Mexicles. Las acciones de las autoridades en busca del líder de los Mexicles provocaron una violenta respuesta por parte del grupo criminal. A Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias El Neto, la libertad le ha durado apenas 5 días. El líder se fugó el domingo de una prisión federal en Chihuahua tras organizar un motín dentro de la cárcel, en el que murieron 17 personas y se escaparon una treintena. La madrugada de este jueves, un operativo de seguridad lo ha localizado al oeste de la ciudad. Cuando iba a ser detenido, se desató un enfrentamiento a balazos que terminó con el Neto herido de gravedad al chocarse con una gasolinera. Falleció cuando era trasladado hacia la fiscalía. Las autoridades no han informado de más víctimas en el ataque. Además, hubo un enfrentamiento armado en contra de las oficinas de la Fiscalía General, así como el incendio provocado a 2 establecimientos comerciales y múltiples tiroteos. Venezuela cerró el 2022 con una inflación del 305,7% y hay alerta por parte de expertos debido a la pronunciada disparada de los precios que se viene registrando desde septiembre, que podría poner a la economía de la nación ante el peligro de un rebrote hiperinflacionario.
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, aunque el año pasado los asesores de Nicolás Maduro lograron sacar la economía de uno de los episodios de hiperinflación más largos de la historia, una sostenida devaluación del bolívar ha disparado los precios en los últimos meses en la nación petrolera, que ahora enfrenta serias amenazas para su economía. Las cifras de este organismo independiente, integrado por expertos económicos y desligado del chavismo, revelan que Venezuela cerró 2022 con una inflación del 305,7%, una cifra preocupante pese a suponer menos de la mitad de la registrada en 2021. De hecho, las pronunciadas aceleraciones de la inflación que se vienen registrando desde septiembre de 2022 pueden poner a la economía del país ante el peligro de un rebrote hiperinflacionario que está tomando fuerza con la devaluación sostenida del bolívar, que en menos de un año ha perdido un 73% de su valor. Entre tanto, la oposición venezolana designó una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, dando la estocada final al interinato de Juan Guaidó en medio de festejos del chavismo. En Venezuela, hoy arrancó el periodo legislativo del 2023 y la conocida como Asamblea Nacional electa en 2015, que es manejada por la oposición, se reunió luego de tomar la decisión de eliminar el gobierno interino que encabezaba Juan Guaidó. Y por videoconferencia, y apenas 6 días después de haber apoyado acabar el interinato, una fracturada oposición eligió una nueva directiva para el simbólico parlamento que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, pese a que su mandato terminó en 2021 cuando el chavismo recuperó el control del poder legislativo. Y tras una deliberación, Dinora Figuera, quien vive en España, fue electa en lugar de Guaidó, cuya caída fue celebrada como una victoria total por el chavismo, que siempre lo consideró un fraude. Asumir formalmente las competencias. La eliminación del interinato llega entre enfrentamientos internos en la oposición, que aspira a celebrar este año unas primarias para elegir un candidato unitario de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024. Un grupo que se autodenomina Provida en Argentina, vinculado a la Iglesia Católica, mantuvo cautiva a una niña de 12 años, embarazada, producto de violaciones de su padre, y que había pedido abortar. El aborto es legal en Argentina desde hace 2 años, pero hay grupos pro vida que hacen lo posible para obstaculizar el acceso a ese derecho. Una niña de 12 años que expresó su voluntad de ser sometida a una interrupción de embarazo provocado por la violación de su padre fue retenida por la agrupación Pro Vida Grávida y ocultada de las autoridades para evitar que se le practicara el procedimiento. La menor, el último fin de semana de diciembre, fue llevada por su madre a un control médico en el cual se reveló que estaba embarazada. Allí llegaron al acuerdo de que abortaría. Fue localizada en la última jornada en la sede de la organización Provida después de una intensa búsqueda que comenzó cuando no concurrió al hospital donde tenía cita para interrumpir su embarazo. Organizaciones feministas exigen a la justicia que investigue si la menor fue retenida contra su voluntad para impedir que abortase y qué pasó durante las horas en las que permaneció desaparecida. Es la segunda vez que esta agrupación es denunciada por intentar impedir el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo. En China no da tregua el nuevo brote de coronavirus. Cientos de pacientes son atendidos en el piso ante la falta de camas. En Estados Unidos ya rige la obligatoriedad del test negativo de COVID-19 para los viajeros provenientes del gigante asiático. Los hospitales de China se encuentran en colapso total debido al brote de coronavirus. Los pacientes, en su mayoría ancianos, esperan tendidos sin camillas en los pasillos y reciben oxígeno sentados en sillas de rueda en pleno repunte de casos de COVID-19 en la capital china. El aumento de los casos graves que necesitan atención hospitalaria se produce luego de que el gobierno retirara el mes pasado la mayoría de sus estrictas restricciones contra la pandemia tras cerca de 3 años de cuarentenas, prohibiciones de viaje y cierres de escuelas que tuvieron un elevado impacto económico y provocaron protestas callejeras inéditas desde finales de la década de 1980. Por su lado, la Unión Europea animó encarecidamente a sus países miembros a exigir que los pasajeros procedentes de China se sometan a una prueba de detección del virus antes de salir del país. Los 27 Estados miembros acordaron también otras recomendaciones que deberán ser aplicadas por cada país e incluyen sugerir a los viajeros llevar el tapabocas,
pruebas aleatorias a su llegada y el control de las aguas residuales de los aviones. Además, en Estados Unidos, a partir de este jueves 5 de enero, exigirán para ingresar al país pruebas negativas de COVID-19 a todos los viajeros aéreos provenientes de China, alegando que Beijing no comparte suficiente información sobre el aumento de casos de coronavirus. Aquellos pasajeros que den positivo más de 10 días antes de un vuelo podrán presentar documentación que dé en cuenta de su paso por la enfermedad y su recuperación en lugar de un resultado negativo. Unas nuevas gafas permiten que la comunicación sea más fácil entre las personas. Estos anteojos traducen el lenguaje en al menos 8 idiomas. Estas nuevas gafas de realidad aumentada están ayudando a las personas a comunicarse mientras hablan 2 idiomas diferentes. Las nuevas gafas TCL Raineo x2 AR están equipadas con pantallas de guía de ondas ópticas, micro LED, binoculares a todo color. Al hablar cara a cara, las gafas AR detectan y traducen automáticamente las conversaciones en persona con subtítulos que se muestran en las pantallas de las gafas. Actualmente, estos anteojos pueden ofrecer traducciones en 8 idiomas diferentes. Además, TCL mostró un nuevo concepto de teléfono, el Nextpaper, que utiliza la pantalla de cuidado de la vista de la empresa para ayudar a las personas preocupadas por forzar la vista mientras miran constantemente un teléfono inteligente. Noticentro 1, CMI. Colombia registra la inflación más alta del siglo. Al cierre de 2022 se ubicó en el 13,12%. Alimentos, restaurantes y productos del hogar fueron los que más dispararon la cifra inflacionaria. Incertidumbre del sector agropecuario para el primer trimestre de 2023 por inflación récord. Arriendos tendrán un incremento del 13,12% por la inflación. Camioneros piden mantener fondo de estabilización para contener precios de combustibles y evitar aumentos en transporte de alimentos. Inflación récord provocará nuevo incremento en las tasas de interés del Banco de la República. Enemigos de la paz están armando tormenta en un vaso de agua por cese bilateral con el ELN, asegura el expresidente Ernesto Samper. Disidencias FARC anuncian cese el fuego multilateral. No habrá combates ni con ejército ni con grupos armados ilegales. Iglesia colombiana clama por un cese el fuego en el país y pide a grupos ilegales no cierren la puerta a la negociación. Fuerte advertencia de ministra de Medio Ambiente a deforestadores de selva y bosques. Gobierno no reducirá reservas ambientales. Pese a pérdida total en fábrica de colchones por voraz incendio, directivos garantizan continuidad de más de 400 trabajadores. Benedicto fue un papa valiente que supo sortear escándalos de la pederastia y las finanzas del Vaticano, asegura nuncio apostólico durante misa de Requiem. Un caso singular. General activo de la policía es al mismo tiempo sacerdote católico, apostólico y romano. Se agrava crisis en Puerto de Barranquilla por falta de dragado que impide ingreso y salida de barcos. Precio del dólar se acerca a los 5.000 pesos tras jornada de alta volatilidad. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Colombia cerró el 2022 con su inflación más alta de este siglo, 13,12%. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas jalonaron la variación anual y mensual, que para diciembre fue de 1,26%. Las proyecciones de analistas y expertos se quedaron cortas para la cifra final de inflación del año 2022, que fue de 13,12%. Diciembre fue uno de los meses más costosos para los colombianos, con una variación mensual de 1,26%. Un nivel de inflación similar no experimentábamos en el país desde marzo de 1999, cuando alcanzamos 13,51%, así que llevábamos más de 21 años sin tener unos niveles de inflación. La volatilidad del dólar, las lluvias y la poca oferta de productos de la canasta familiar se reflejaron en el aporte de los alimentos y las bebidas alcohólicas a la cifra inflacionaria. Solo esa categoría marcó un 27,81%, seguida de restaurantes y hoteles con 18,54% y de artículos para el hogar con 18,25%.
Este aumento de los precios de los alimentos nos empujan la inflación para el mes de diciembre y además se transmite en otros rubros como lo que sucede en las comidas fuera del hogar. Dentro de esas comidas fuera del hogar también se crecieron los precios en diciembre. Estos pues están sin duda alguna relacionados y pues eso también lo vimos los colombianos en los restaurantes y en los hoteles. Quienes comercializan los alimentos hablan del aumento en los siguientes productos. Los productos de zona de tierra fría, como son las hortalizas de hoja en general, la papa, también en todas las variedades, la arveja verde, habichuela, frijol verde, algunas frutas que se vieron afectadas por las lluvias y que no dieron la plenitud de cosecha, y también los productos importados. Las ciudades más costosas según el DANE son Cúcuta con un 16.34%, Sincelejo con 15.83% y Valledupar 15.53%. Mientras que ciudades como Bogotá, Manizales y Medellín le dieron un respiro a sus habitantes con un costo de vida inferior a la medida anual. Para los estratos 0, 1 y 2, considerados hogares pobres y vulnerables por los bajos ingresos que reciben estas familias, la inflación impacta más fuerte, se ubicó en el 14.92% para el cierre del año 2022. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Y es que teniendo en cuenta la inflación récord revelada por el DANE, el aumento del salario mínimo enfrenta una cruda verdad. El incremento real para los hogares pobres y vulnerables sería solo del 1.1% y para el resto de la población es de 2.9%. El agro tampoco se recupera de las alzas. Incertidumbre, eso es lo que vive el agro colombiano actualmente. La inflación es el reflejo de lo que ellos han llamado la tormenta perfecta del sector, refiriéndose a las emergencias por lluvias en cultivos, el aumento en la tasa de cambio y varios fenómenos globales. Una decisión ojalá presupuestal muy sólida a la hora de la adición que van a hacer a principios de este año. ¿Para qué? Para bajar las tasas de interés de los créditos agropecuarios, para fortalecer los seguros de las cosechas contra el cambio climático y ojalá para el tema de apoyos a insumos. Hay que recordar, son más de 2 millones de toneladas de fertilizantes que importa el país al año y entre 6 y 8 millones de toneladas de maíz y soya para la alimentación de los animales. El poder adquisitivo de los trabajadores es otro factor afectado por la ola inflacionaria. Aunque se estableció un aumento del 16% en el salario mínimo, las sumas y restas de lo que ganan los trabajadores del país y lo que gastan dan cuenta de un aumento real para los hogares pobres y vulnerables del 1.1%, teniendo en cuenta la variación anual de la inflación para ellos que fue de 14.92%. Medidas adicionales se están tomando desde el gobierno nacional. Viene la discusión para modificar la fórmula que permite calcular el precio del kilovatio de energía, a la baja, por supuesto. Viene la discusión para desatar la tasa de usura, para bajar la tasa de usura y reducir el precio de algunos medicamentos. Y eso incide muy fuerte en el poder adquisitivo de los trabajadores. Los empleadores aseguran estar comprometidos con la estabilidad económica de los colombianos para contrarrestar el impacto en el costo de vida. El reto que tenemos en este momento es inmenso, un reto de generación de empleo, de poder generar actividad económica y de mantener el poder adquisitivo de las familias colombianas. Consideramos que es especialmente valioso haber tomado la decisión de hacer un incremento del salario mínimo que fuera del 16%, que superó en más de 2 puntos, casi 3 puntos, la inflación presentada durante el año. Las proyecciones del gobierno nacional estiman una inflación del 7.2% para el cierre de 2023. Cúcuta aparece en el informe del DANE como la ciudad capital con la inflación más alta del país, 16,34%. Cúcuta es una ciudad con indicadores económicos que siempre la han tenido en el primer lugar, como el desempleo, la informalidad, la inseguridad, y ahora le corresponde el honroso primer lugar en inflación con un 16.34%, que levantó hoy a todos los sectores sociales con la incertidumbre, ahora para dónde vamos. La más afectada es, sin lugar a dudas, la canasta familiar. Con algo de preocupación porque la gente pues compra menos productos y también pues se daña más la mercancía. Las primeras en pegar el grito en el cielo fueron las amas de casa al ir hoy a la plaza de mercado. Si se desayuna no almuerza y si almuerza no se come. Muy caro todo. Nosotros creíamos que con la cambiada del presidente esto era más alivio para nosotros y mire, nada. Hay personas que estamos aguantando hambre.
pero la inflación también acecha a los empresarios que empiezan el año preparando el presupuesto que no les cuadra. El 16%, y no se ha tenido en cuenta que a partir de junio cambia la parte de jornada laboral, que también va a ser un incremento y que eso va a quedar en un 18%, empresas de seguridad como por ejemplo, y eso hay que tenerlo en cuenta al realizar nosotros los presupuestos. Por su parte, la alcaldía no tiene ninguna solución a la mano. Toda la responsabilidad se la da al gobierno central. Seguir estimulando la producción rural local, seguir estimulando el comercio municipal, seguir fortaleciendo precisamente a todos nuestros comerciantes y productores. Los cucuteños solo esperan que la reapertura de la frontera traiga alguna solución económica a esta nueva crisis. La presidenta de Fedelonjas, Karina Reyes, anunció alza del 13.1% en los arriendos para este año. Después de los resultados entregados por el DANE sobre la inflación causada del país, la Federación de Lonjas y Propiedad Raíz anunció que los cánones de arrendamiento podrán subir en 13,12% para este año. Sin embargo, los propietarios tendrán autonomía para establecer el incremento de su inmueble. Más del 34% de las viviendas en Colombia son alquiladas y de la población el 85% pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Todos los contratos de arrendamiento celebrados con posterioridad al 10 de julio de 2003, fecha de expedición de la Ley 820 de 2003, incrementarán conforme el IPC del año inmediatamente anterior. Aquellos que se celebraron con anterioridad a esa fecha, les aplica el incremento que establece la meta de inflación. Las inversiones y los montos en el mercado inmobiliario sumaron más de 27 billones de pesos. El incremento aplica a partir de los 12 meses de ejecución del contrato, es decir, no porque sea enero y porque salió la cifra van a incrementar los cánones. Cada caso es concreto, es particular y por lo tanto el incremento será conforme las fechas del contrato de arrendamiento. El alza en los arriendos aplica dependiendo del periodo o prórroga de la firma del contrato. Que no se acabe el subsidio a los precios de los combustibles en el país por parte del gobierno. Eso es lo que piden los transportadores de carga. Hoy sostuvieron una reunión con el ministro de Transporte. Sobre la 1 de la tarde terminó la primera reunión del año entre Ministerio de Transporte y agremiaciones de transportadores y de carga. Los últimos plantearon su desacuerdo sobre el aumento de 57 pesos por galón de ACPM. Estas son algunas propuestas que están sobre la mesa. Para compensar o no disminuimos el 50% el precio de los SOAT o eventualmente no vamos a decretar un aumento de los peajes este año. Ese compromiso viene acompañado de una reunión para la semana entrante con el señor ministro de Hacienda. El panorama de las alzas en los combustibles es este. En octubre de 2022 se registró el primer aumento realizado por el gobierno actual a la gasolina de 200 pesos. En noviembre se incrementó el mismo valor y en diciembre 200 pesos más. En el primer día del 2023 el aumento fue de 400 pesos, para un total de 1.000 pesos de aumento en 4 meses. En el caso de la CPM fueron 57 pesos. Hoy se le manifestó al ministro los inconvenientes muy puntuales que con relación al tema de la economía y por supuesto la inflación tendría ese desmonte de precios de los combustibles. Si hoy se hiciera eso, digamos en un escenario hipotético, hoy estaríamos hablando que estaríamos pagando un galón de combustible con el cambio en que estamos hoy a más o menos 25.000 pesos. Y eso sería, es decir, desastroso para la economía colombiana. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha informado que entre el 2025 y el 2026 ese subsidio no se entregaría más. El gremio de taxistas anunció 2 posibles fechas de paro nacional por las alzas, el 24 de enero o el 22 de febrero. Analistas del mercado financiero y la academia señalan que el alza de la inflación provocará nuevos incrementos en las tasas de interés del Banco de la República. La inflación de 13,12% estuvo muy por encima de las expectativas del mercado financiero colombiano. El resultado para los agentes del mercado hacen necesaria una nueva alza en las tasas de interés del Banco de la República hoy en niveles del 12%. Con el panorama en la reunión de enero, la máxima autoridad monetaria tendrá que subir por lo menos un punto para llegar al 13%. Eso va a ser determinante para el Banco de la República para entender cómo su aumento en la tasa de intervención, que cerró el año pasado en el 12%, pues se ha traducido en un menor crecimiento de la demanda de los hogares y probablemente en una reducción en esa tendencia al alza de la inflación. Si la inflación no toca techo en el primer trimestre del año, el espacio
espacio que tendrá el gobierno para continuar subiendo el precio de la gasolina obviamente va a ser mucho más limitado. Ahora bien, la tendencia de las señales locales a raíz de la caída en el crecimiento del consumo de los hogares y las señales externas desde el punto de vista de pareciera ya una tendencia a la reducción de la inflación a nivel mundial, pues dan justamente señales de que en Colombia probablemente ocurrirá lo mismo en este 2023. Para los analistas, la inflación tardará más tiempo en ceder, manteniendo los altos precios, afectando al consumidor. Es evidente que el primer trimestre del 2023 todavía tiene retos en materia inflacionaria. Si bien en el mundo estamos viendo una disminución importante en los precios de la canasta familiar, en Colombia asumiremos no solamente los efectos derivados del incremento del precio de la gasolina, también los efectos derivados del incremento de ese salario mínimo de un 16% que sin duda le ponen presión a las ventas de los empresarios. Los economistas coinciden en la preocupación por las cifras, sobre todo para lo que será el mes de enero, que será un determinante en el índice de precios al consumidor del presente año. Las disidencias de las FARC anunciaron un cese al fuego multilateral. El anuncio lo hicieron por medio de un comunicado en el que afirman que para los ataques contra otros grupos armados, así como contra la fuerza pública. Por medio de este comunicado, las disidencias de las FARC anunciaron un cese el fuego multilateral, es decir, además del ya anunciado con las fuerzas militares, dan a conocer que hay un cese con otros grupos armados, esto con el fin de respetar la vida de las comunidades que quedan en medio de las disputas. La columna Urias Rondón, integrante del Comando Coordinador de Occidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, define cesar hostilidades contra estos grupos como gesto de paz en favor de las comunidades, mientras adelantamos diálogos entre las diferentes organizaciones. Lo positivo aquí es que la Urias Rondón por fin se da cuenta del clamor de la comunidad, especialmente de la comunidad agua, y brinda un cese al fuego ya no solamente con el gobierno, sino un cese al fuego con los otros grupos armados. Eso es lo que se está pidiendo en estos momentos, y es que los cese al fuego sean multilaterales. Además, las disidencias de las FARC, por medio de otra carta, reconocieron que un comunero murió por el fuego cruzado. Atendiendo el llamado de las comunidades y teniendo en cuenta la difícil situación de derechos humanos como consecuencia de las acciones desarrolladas por organizaciones armadas que se unieron para combatir contra nuestro ejército, como los hechos ocurridos en Casas Viejas Llorente, donde resultó asesinado un comunero indígena y otro herido. El conflicto en Colombia no es solamente de grupos ilegales contra el Estado, sino grupos ilegales entre ellos, muchos de ellos pues por el tema de las rutas de narcotráfico. También hicieron un llamado al gobierno nacional. Convocamos al gobierno nacional para que lo más pronto posible definamos los protocolos para el inicio de las conversaciones en los próximos días. Entonces se tiene primero que plantear una agenda, acordar una agenda, luego de acordar la agenda ya empezar a acordar el cese al fuego. Pero hoy el llamado de cese unilateral del fuego y después del cese bilateral y ahora multilateral, pues es importante tenerlo en cuenta. Por medio de un tercer comunicado, las disidencias FARC anunciaron un cese del fuego en la región de Arauca, donde la violencia se había incrementado. El ELN le respondió al gobierno nacional sobre la propuesta de un cese del fuego bilateral, diciendo que están estudiando la posibilidad. La delegación de diálogo de la guerrilla del ELN respondió al gobierno nacional por medio de un trino al llamado de un cese del fuego bilateral. Tal como lo hicimos en diciembre, vamos a analizar el pronunciamiento del gobierno con nuestra dirección nacional mientras iniciamos un nuevo ciclo de conversaciones. La expectativa es alta. Organizaciones defensoras de la paz hacen un llamado especial al ELN para que paren los ataques en las regiones como Arauca, Bolívar, Atlántico, Sucre, La Guajira, Bichada y Guainía. La estadística que tenemos nosotros, los de la Fundación Paz y Reconciliación, es que hay, digamos, acciones en estos primeros meses del gobierno de Petro en 39 municipios de los 1.122 municipios del país. Las comunidades en territorios con alta violencia siguen siendo las más afectadas por la guerra. Me parece que eso corresponde a un clamor nacional. La gente está pidiendo que se dé alivio a las comunidades. Y el ELN ya en otras ocasiones ha tenido ese tipo de gestos. Creo que sería muy oportuno que lo hiciera sin esperar a un acuerdo bilateral en la mesa de negociaciones. Actualmente el ELN hace presencia en 200 municipios de Colombia. Y según un estudio de la Defensoría del Pueblo, diferentes columnas de las disidencias de las FARC hacen presencia en al menos 29 departamentos de los 32 de Colombia.
El defensor del pueblo Carlos Camargo publicó el primer mapa relacionado con acciones del grupo armado organizado de las disidencias FARC. Advertimos presencia de las disidencias de la FARC en 237 municipios de 29 departamentos. A través de 136 alertas tempranas entre el año 2017 y 2022, la Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos por la presencia y accionar de las facciones disidentes de las FARC. Esto corresponde al 52,5% del total de las alertas tempranas. Evidenciamos la existencia de dos organizaciones disidentes, el Frente Primero, también conocido como Gentilianos, cuyo origen es previo a la firma del Acuerdo de Paz, y la otra organización disidente es la denominada Segunda Marquetalia, que se configuró después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Lo más crítico ha sido advertido en regiones como Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca. El comandante de las fuerzas militares entregó a todos los jefes de operaciones del país un documento con los lineamientos para actuar ante el cese del fuego anunciado por el gobierno nacional. Noticentro 1 CMI conoció el instructivo de las Fuerzas Militares de Colombia, firmado por su comandante, el general Elder Bonilla, que da instrucción a todos los comandantes de las distintas fuerzas, como Ejército, Armada y Fuerza Aérea, de cómo actuar en medio del cese del fuego bilateral decretado con 4 grupos armados. Son 23 lineamientos, entre los que se destaca el número 6, que son las acciones que sí continúan. Con las operaciones militares, terrestres, fluviales, marítimas y aéreas contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extracción ilegal de recursos naturales, el secuestro, la extorsión, reclutamiento de menores, contrabando, tráfico y porte ilegal de armas y demás conductas punibles contempladas en el Código Penal colombiano. El Ejército, las Fuerzas Armadas no pueden renunciar a su deber constitucional de garantizar la vida, la honra, los bienes de todos los colombianos y colombianas. Si un grupo armado, aunque esté en cese al fuego unilateral o bilateral, sigue extorsionando, sigue secuestrando, siguen en el camino del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de personas o cualquier otro delito, es obligación de las Fuerzas Armadas y de policía perseguirlos e impedir que se siga afectando a la población. En la instrucción número 2. Cada comandante militar en su área de responsabilidad debe identificar, graficar y georreferenciar el área de influencia de cada uno de los grupos previamente referenciados según corresponda. Los comandantes en todos los niveles deben mantener y verificar el dispositivo operacional. Para que el ejército colombiano no tropiece con un piquete de autodefensas o de guerrillas y no haya combates. Se añade que en caso de presentarse alguna situación particular o incidente con los grupos relacionados previamente, se debe reportar inmediatamente a los jefes de operaciones de cada una de las fuerzas. El documento de 14 páginas está publicado en la página web de Noticentro 1 CMI. La paz total debe aplicar también en las cárceles, así lo afirmó el comisionado para la paz Danilo Rueda luego de su visita al penal La Tramacúa en Valledupar. El comisionado de paz Danilo Rueda visitó la cárcel de alta seguridad La Tramacúa en Valledupar, donde participó en la primera olla comunitaria con peligrosos líderes de grupos armados que están pagando su condena. Hay una actividad novedosa y creo que es la primera vez en un centro de detención, y es la olla comunitaria. Lo que se realiza en los barrios hoy se traslada aquí como una demostración de que es posible generar espacios de confianza, de diálogo, y ellos están desarrollando, además de un diplomado muy exitoso, están planteando iniciativas para la construcción de la paz. Un paso significativo con el desarrollo de las denominadas mesas de paz, también algunos partidos de fútbol convocados entre guardianes de cárceles y reclusos. La posibilidad de muestras concretas de cómo el sistema carcelario puede posibilitar con un enfoque humanista aportes a la construcción de paz. El compromiso es a no seguir delinquiendo y a eliminar la extorsión desde las cárceles del país. Quienes han asumido el compromiso de ser parte de esta mesa de paz, de no verse involucrados en extorsiones que pueden ser monitoreadas por los organismos competentes para verificarlos. Estas actividades de paz se seguirán dando en los centros penitenciarios del país con la participación de organizaciones de derechos humanos. Como una tormenta en un vaso de agua armada por los que llamó enemigos de la paz, calificó el expresidente Ernesto Samper el frustrado cese el fuego bilateral entre el gobierno Petro y la guerrilla del ELN.
Dijo que ahora lo urgente es pactar un acuerdo humanitario. Durante su gobierno, 1994-1998, Ernesto Samper adelantó diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Maguncia, Alemania. Dice que lo ocurrido con el cese bilateral del fuego entre esa guerrilla y el gobierno Petro es un malentendido. Me parece que han hecho una tempestad en un vaso de agua, porque el ELN siempre ha estado de acuerdo con un cese bilateral al fuego. Y advierte que en Colombia sí hay enemigos de la paz que se regocijan con lo sucedido. Los enemigos de la paz, que son los que se están en este momento solazando en que el gobierno se precipitó. Yo creo que el gobierno de buena fe debió entender que si estaba listo el cese bilateral al terminar el gobierno de Santos, pues no habría ninguna dificultad en acordarlo hacia adelante y lo pueden hacer en cualquier momento. Para el expresidente Samper, lo importante es que los grupos armados ilegales respeten a la población. Sería muy útil distinguir entre lo que es el cese de hostilidades, o sea, el cese del enfrentamiento militar, de lo que es el cese humanitario. Lo más importante para el país es que tanto los actores armados regulares como irregulares acuerden respetar unos mínimos humanitarios, es decir, no seguir desplazando gente, no seguir golpeando escuelas o centros sociales. Y en relación con las conversaciones de sometimiento a la justicia que van a adelantarse con el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada, dice que la fuerza pública debe mantener el imperio de la ley. Garrote y zanahoria, es decir, se debe mantener la presencia disuasiva de las Fuerzas Armadas, controlando el orden público y estableciendo los parámetros de fuerza que sean necesarios y simultáneamente abriendo las posibilidades, en este caso a través de un sometimiento, de que a cambio de su desmovilización, que incluiría pues la entrega de ruta, la entrega de laboratorios, pues se pueda convenir una forma de desmovilización de estas personas y tener unas garantías de carácter judicial o legal. Para Ernesto Samper, las disidencias de las FARC también deben recibir tratamiento político. El presidente del Episcopado colombiano, Monseñor Luis José Rueda, hizo hoy un vehemente llamado a los grupos armados ilegales para que cesen el fuego y permitan que se aclimate en el país un proceso de negociación para la paz. Durante la celebración hoy en la Catedral Primada de Bogotá de la Eucaristía, en homenaje póstumo al Papa Benedicto XVI, el presidente del Episcopado colombiano, Monseñor Luis José Rueda, hizo un llamado a los grupos criminales para que dejen sus ataques contra los afros, los indígenas, los campesinos, las familias en las zonas rurales y urbanas. El camino de Colombia para que progrese y se desarrolle es el camino del encuentro, y ese camino del encuentro y de la reconciliación requiere que se paren las acciones violentas, que dejen el accionar delictivo con armas y que pasemos a un cese al fuego que no se fundamenta en un pacto, sino en el amor a Colombia, en el amor y en el respeto a la vida. El también arzobispo de Bogotá, Monseñor Rueda, dijo que la Iglesia tiene claro que el único camino de progreso integral de los colombianos es el camino de la paz, que reconoció es difícil de conseguir si no hay voluntad de paz de parte de las organizaciones armadas ilegales. El gobierno le planteará al Congreso un proyecto de ley para que los condenados puedan salir de la cárcel a trabajar durante el día y volver a prisión en la noche. En el borrador del proyecto de ley que será presentado al Congreso de la República se incluyen varias modificaciones al funcionamiento de la justicia y cómo se descongestionarán las cárceles del país. El Gobierno Nacional le planteará al Congreso de la República crear una figura conocida como la libertad preparatoria, la cual funcionará de la siguiente forma. Las personas condenadas podrán salir de prisión durante el día para trabajar y hacer trabajo restaurativo, y en la noche tendrán que volver a prisión. Como cárcel abierta, es decir, la persona sale a trabajar, el Estado vigila pues ese trabajo de día y vuelve a la cárcel por la noche. Y ya si lleva más del 70% ya puede ser domiciliario, es decir, hay un sistema graduado, depende de los distintos tipos de delitos para ir accediendo a esos beneficios. El ministro de Justicia explicó que los condenados que reparen a las víctimas tendrán beneficios como al 25% de la pena permisos de fin de semana, al 50% de la pena cárcel abierta, es decir, salen a trabajar de día y vuelven en la noche, y en el 70% de la pena detención domiciliaria.
No obstante, dichos beneficios no serían aplicados para personas vinculadas con delitos relacionados como homicidios, delitos contra menores, corrupción y violaciones al derecho internacional. Es una verdadera reforma penitenciaria, exige una nueva cultura, se hace necesario divulgar, socializar, sensibilizar. Lo importante es que los delitos graves no están contemplados y tiene un plus, se debe reparar a las víctimas. Hay que tener cuidado porque hay conductas punibles que no permiten excarcelación o unos beneficios especiales. Por ejemplo, todos los que tienen que ver con violación a derecho internacional humanitario. El proyecto de ley también incluye la creación de centros terapéuticos para tratar la drogadicción en las cárceles y además el Ministerio de Trabajo tendrá que ampliar las ofertas laborales para los condenados. El proyecto de ley que será presentado en la próxima legislatura ya ha sido socializado con varios de los sindicatos de la justicia, incluidos jueces y abogados. Este jueves quedó extinguido por completo el incendio en la fábrica de colchones Espuma Santa Fe, ubicada en el noroccidente de Bogotá. Aunque la empresa está en pérdida total, su gerente aseguró que no despedirá al personal. En pérdida total quedó la fábrica de colchones Espuma Santa Fe. Los 3 edificios que conformaban la próspera empresa constituida hace 32 años fueron consumidos por las llamas. Hemos recibido demasiadas manos de solidaridad, extendidas todas a decirnos qué necesitan para reactivarse. Ahora la preocupación es la suerte de más de 450 personas que vieron cómo su empresa era devorada por el fuego. Pues nada, todo quedó atrás y aquí estamos vivos. ¿Y ahora qué les han dicho? Pues ya nos dieron esperanza de que la empresa va a seguir, o sea, de que hay una luz al final del camino. Yo he comido esta empresa pues bastante tiempo y pues mucha tristeza realmente porque esa es la casa de uno. Los directivos dieron un parte de tranquilidad a los trabajadores, aseguran que pese a la emergencia seguirán operando. Las empresas no son máquinas, no son edificios, las empresas son gente que es la que crea valor y esa gente la tenemos, o sea que tenemos el motor más importante de todos para reactivarnos y para arrancar. Aún no es clara la causa del incendio, se cree que pudo ser un cortocircuito en la zona de producción de casatas. Aproximadamente 3 millones de vehículos se movilizarán por las vías del país durante el puente festivo de Reyes. El ministro de Transporte anunció un plan especial para los viajeros en las carreteras de entrada y salida a Bogotá. Se unificarán las medidas de pico y placa para la entrada a Bogotá. Esto significa que el próximo lunes 9 de enero de 12 del mediodía a 4 de la tarde ingresan a Bogotá vehículos terminados en placa par y de 4 de la tarde a 8 de la noche placas impares. Después de las 8 de la noche del lunes festivo no hay ya ningún tipo de restricción, hay vía libre. Es decir, antes de las 12 del día no hay restricción, después de las 8 de la noche no hay restricción. Por otro lado, se anunciaron las medidas que se tendrán en las vías de acceso en el plan retorno. En la vía Tunja-Bogotá, desde el puente del Común por la carrera séptima exclusivamente, tendremos reversible de las 14 horas y 30 minutos hasta las 10 de la noche, reversible hasta la calle 170. En la vía Villavicencio, Bogotá, el lunes festivo, de las 12 del mediodía a las 10 de la noche, tendremos reversible desde el peaje de Pipiral, que es el peaje saliendo de Villavicencio, después de pasar el túnel, hasta la entrada a Bogotá. Viernes 6 de enero, plan Éxodo, la salida de Bogotá hacia Anapoima, tendremos reversible de 1 de la tarde, 13 horas, a las 19 horas, 7 de la noche, entre el peaje de Mondoñedo hasta el kilómetro 33, esto es, el ingreso al municipio de Apulo. Plan retorno a Anapoima, Bogotá. Entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, desde ese kilómetro 33, municipio de Apulo, hasta Mosquera, reversible. Y el martes, ya día hábil, de las 14 horas a las 19 horas, tendremos nuevamente reversible desde Apulo hasta Mosquera. Fusagasugá, Bogotá,
desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Ahí entrarán a funcionar cuando van llegando a Bogotá los pico y placas, pero tendremos reversible, con lo cual tendremos quizá en muchas partes casi que 5 carriles para que el tráfico fluya. Las restricciones este próximo lunes 9 de enero se aplican a vehículos de carga. Bogotá-Villavicencio en ambos sentidos desde las 10 de la mañana del lunes 9 de enero hasta la 1 de la madrugada del martes 10 de enero. Bogotá-Girardot desde las 8 de la mañana del lunes 9 de enero hasta la 1 de la madrugada del martes 10 de enero. En el resto de los 41 corredores viales se mantiene igual la restricción de carga anunciada. Se propuso además la utilización de Transmilenio como tercer carril si sobre la marcha es necesario. La Contraloría denunció irregularidades por más de 9.000 millones de pesos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Contraloría General denunció irregularidades en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por más de 9.000 millones de pesos. Entre las inconsistencias, el ente de control fiscal encontró que se entregaron beneficios a menores que figuran como fallecidos. Al ser cruzadas con la Registraduría Nacional, muestran que personas no encontradas y fallecidas presuntamente resultaron como beneficiarios de servicios contratados por el ICBF. Las irregularidades fueron detectadas en Chocó, el caso de los beneficiarios fallecidos, en Cauca con contratos sin ejecutar y en el Amazonas y Bichada se detectaron falencias en las bases de datos que llevaron a irregularidades en la entrega de beneficios para los menores. Inoportunidad en la entrega de alimentación a los menores, entrega de alimentos no aptos para el consumo, pago a operadores por raciones para preparar no entregadas. La Contraloría establecerá quiénes son los responsables de estas irregularidades para abrir los procesos fiscales. Una clara advertencia a los deforestadores de selvas y bosques hizo hoy por medio de Noticentro 1 CMI la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad. En cabeza del Ministerio del Medio Ambiente y la Unidad de Gestión de Riesgo, el Gobierno Nacional prepara todo un plan de acción para contrarrestar y prevenir los incendios forestales, que se dan por 2 circunstancias, de acuerdo con la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad. Descuidos cuando en esta época de vacaciones la gente va a hacer actividades en zonas que tienen bosque, monte y donde la vegetación puede estar muy seca, pero también tenemos obviamente un momento de acaparamiento de tierra, sobre todo en la Amazonía, en donde se aprovecha la temporada seca para quemar grandes extensiones y convertir selva en potreros para la ganadería, pero realmente es con la expectativa de que algún día el gobierno venga y legalice esas tierras. La ministra es tajante y hace una advertencia. Por más deforestación intencional que se haga, el gobierno no va a reconocer los bosques y las selvas como potreros. El mensaje del gobierno es claro, no va a haber sustracción de reservas ambientales. Así los predios estén degradados, nuestro propósito es restaurar. ¿Esto qué significa? Recuperar la naturaleza perdida. Entonces no vale la pena que quemen para tener potreros, para que algún día legalice las tierras. No se van a legalizar, seguirán siendo reservas ambientales. Y anuncia que también a todo vapor avanza la consolidación de la tercera conferencia de la selva amazónica. Compromiso de los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, quienes así lo decidieron este 1 de enero en la posesión del mandatario brasileño. Se ha acordado que tenga insumos de científicos, de comunidades indígenas, de expertos sobre la Amazonía, porque quiere ser una cumbre que lance un plan de acción muy concreto al mundo sobre cómo salvar la selva y también que se haga desde el bloque de países amazónicos un llamado al mundo que salvar la Amazonía sea un propósito mundial, porque además tiene un efecto mundial, es uno de los pilares de la estabilidad climática en el planeta. Esta cumbre por la Amazonía sería realizada en el mes de marzo en Tabatinga, Brasil o en Leticia, Colombia. En la última semana bajaron los contagios y muertes por COVID-19. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Estas son cifras del Ministerio de Salud. En la última semana, otras 4.856 infecciones de coronavirus. Casos activos llegan a 6.484. El total de contagiados por COVID-19 en Colombia, 6.439.971. Las muertes en la última semana, otras 80.
El total de decesos por COVID-19, 142.259. Estas son las cifras de las últimas 4 semanas, el comportamiento de la pandemia. Del 8 al 15 de diciembre, 7.502 contagios, 53 fallecidos. La semana del 16 al 22 de diciembre, 7.930 contagios, 80 fallecidos. Del 23 al 29 de diciembre, 6.776 contagios, 103 fallecidos. Y en esta última semana, 4.856 contagios, 80 fallecidos. Hay crisis en la zona rural de Buenaventura por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Las autoridades intentan establecer la identidad del cuerpo sin vida hallado en el río San Juan del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, donde se han presentado enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo desde el 1 de enero del 2023. Esta persona está decapitada sin una de sus extremidades. Los combates mantienen confinadas a las comunidades asentadas sobre los ríos Yurumanguí, Naya, San Juan y Cajambre. Bueno, en el Bajo Calima sabemos que hay actuar delictivo relacionado con rutas del narcotráfico, entonces se presume que está relacionado con este control territorial referente a la salida hacia el Mar Pacífico. A la tensa situación se suma el crimen de un hombre en el área urbana cuando se movilizaba en un vehículo particular por el barrio La Independencia de múltiples disparos. Si esa persona tenía antecedentes judiciales, como le digo, es materia de investigación el resto para verificar si pertenecía a algún grupo delincuencial de los que allí actúan en el municipio de Buenaventura. Tanto la Secretaría de Seguridad Departamental como la Policía Nacional han advertido que los recientes hechos violentos no representan una ruptura en los acuerdos que pactaron Xotas y Espartanos, las principales bandas criminales del puerto hace más de 2 meses y que convirtieron al distrito en el laboratorio de la paz total del gobierno nacional. Benedicto XVI fue un papa valiente que enfrentó 2 grandes escándalos en el Vaticano: el abuso de menores y la crisis de las finanzas de la Iglesia. Esto lo afirmó hoy el nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor durante la misa de Requiem por el alma del cardenal Joseph Ratzinger. En la Catedral Primada de Bogotá, diáconos, sacerdotes, obispos, el cardenal Rubén Salazar, el nuncio Luis Mariano Montemayor, el arzobispo de Bogotá Luis José Rueda y otros religiosos y religiosas rindieron el último tributo al Papa emérito Benedicto XVI y encomendaron su alma a Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. El nuncio apostólico dijo que la historia recordará a Benedicto XVI como aquel a quien le decían el doctor no, pero que era un hombre positivo y que ayudó a pensar a los católicos. Ese prelado de la Iglesia, que una vez confesó públicamente: yo no tengo el carisma del gobierno, irónicamente, afrontó con valentía y decisión como papa 2 grandes escándalos que han golpeado gravemente la reputación de la Iglesia y su labor pastoral: el abuso de menores y la falta de transparencia administrativa. Monseñor Montemayor dijo que Benedicto XVI declaró 0 tolerancia con los abusos a menores y expuso las finanzas de la Iglesia al escrutinio de las autoridades europeas, enseñando a su Iglesia al buen gobierno. Papa Benedicto, descripto a veces como sombrío y arrogante, ha demostrado con creces ser en realidad un hombre de gran humildad, fina gentileza y conmovedora amabilidad. El nuncio también destacó que con su gran humildad, Benedicto XVI permitió que el inédito ciclo eclesial de tener simultáneamente 2 papas se viviera sin conflictos internos en el Vaticano. El general de la policía, Silverio Suárez, es al mismo tiempo sacerdote y en esa doble condición trabaja todos los días, oficiando misa muy temprano y atendiendo sus actividades institucionales el resto del día. Noticentro 1, CMI, acompañó hoy al general y al clérigo. El general Silverio Suárez lleva 30 años en la policía y hace 22 años es sacerdote católico, apostólico y romano. Precisamente hoy se hizo presente en la Eucaristía por el alma del Papa Benedicto XVI y luego partió hacia la iglesia Nuestra Señora del Pilar, en el norte de Bogotá, donde ofició la misa del mediodía. El general de la policía, Silverio Suárez, oficia misa todos los días. Todos los días oficio misa, pues habitualmente lo hago en una comunidad de unas religiosas, con mis policías también lo hago y en diversas celebraciones
a las personas que saben que yo soy sacerdote, entonces me invitan y pues en la medida de las posibilidades voy y celebro. ¿Cómo se compaginan dos labores, la de general de la policía y la de sacerdote? Hay que saber llevar esas dos vocaciones. Las dos vocaciones conllevan fundamentalmente el servicio. El policía sirve a la ciudadanía, sirve al país. El sacerdote sirve a las almas, sirve a la iglesia. Y pues son dos vocaciones que se compaginan mucho porque están básicamente en el servicio a los semejantes y fundamentalmente en el servicio a Dios. Todos los policías quieren ser generales, usted ya lo fue. ¿Usted quisiera ser papa? No, yo quiero seguir en mi condición de sacerdote raso. A futuro, tan pronto me termine mi paso por la policía, aspiro a ser un párroco, servir una comunidad que lo necesite. Dios quiera que sea una comunidad pobre y donde yo les pueda aportar algo en ese fortalecimiento de la fe. El general y sacerdote pide que se recuerde al Papa Benedicto XVI como un hombre valiente. Un hombre sabio, un hombre prudente y un hombre que le ha dejado un legado enorme a la humanidad a través de sus documentos pontificios, a través del catecismo de la Iglesia, que él junto con el Papa Juan Pablo II fue el autor. En su doble condición de general y sacerdote, imparte la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. El general sacerdote Silverio Suárez pide a católicos orar por el Papa Francisco, que según él debe llevar el peso de la Iglesia contemporánea. Por segundo día consecutivo, el precio del dólar se dispara y en la jornada de este jueves tocó niveles cercanos a los 5.000 pesos. Por segundo día consecutivo, el mercado financiero colombiano se vio afectado por la incertidumbre y la volatilidad del contexto internacional. A ello se sumó el dato de inflación que afectó el llamado de los inversionistas, que a su vez se limitan por las expectativas de mayores alzas en las tasas de interés. El precio del dólar cerró en promedio este jueves en 4.989 pesos, lo que representó un alza de 64 pesos frente a la jornada del día anterior. Se registró un máximo de 5.015 pesos en una sesión que presentó 770 millones de dólares. La divisa sigue respondiendo a la incertidumbre por la recesión de la economía mundial. Con el paso de las horas se agrava la crisis en el puerto de Barranquilla por la falta de dragado que afecta el ingreso y salida de barcos. Sin draga permanece el puerto de Barranquilla, un nuevo mal comienzo de año que preocupa a los portuarios. Hay escepticismo y preocupación, pues la situación tiende a empeorar. Si las condiciones no mejoran, se corre el riesgo de que siga disminuyendo la profundidad y aumenten las restricciones para las embarcaciones. Ya hay 6 que han tenido o han tomado la decisión de aligerar. Todo esto puede sumar cerca de 80.000 toneladas que se terminen perdiendo con unos sobrecostos, pérdidas, ineficiencias que superan los 3 millones de dólares. Con los anuncios de adjudicación del contrato el 26 de enero próximo, más el tiempo de legalización que se requiere, se estima que serían por lo menos 40 días que pasaría el canal de acceso sin mantenimiento. Entre un contrato y el otro ocurre lo mismo. Resulta pues que el río no conoce de trámites, de temas burocráticos, de temas de vigencias. El temor de los portuarios es que aumente la sedimentación hasta el punto de que, como aconteció hace 15 meses, ni una draga puede ingresar a la zona portuaria. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,09% a 1.318,74 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica S.A. fue la que más subió con una valorización de 7,88% a 23.000 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó con una pérdida de 4,41% a 6,50 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 23.138 millones de pesos con una variación positiva de 3,93% a 2.510 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para el viernes será de 4.989 pesos con 58 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.650 pesos y la venden en 4.700 pesos. Un euro cuesta 5.226 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 60 centavos. El azúcar se transó en 19,33 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73 con 93 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $78 con 85 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.510 pesos.